¿cómo están? Qué bueno. Bueno, voy a iniciar contándote una pequeña historia que leí de un misionero en China que se llama Hudson Taylor, seguramente te suena. Y un día él, hablando sobre la plenitud de Cristo, él llenó un vaso con agua, decía ahí la historia, ¿no? Que llenó el vaso con agua y lo puso en la mesa y golpeó su puño y el vaso con agua salpicó la mesa. Y entonces dijo él, dijo, te encontrarás con muchos problemas, pero cuando los tengas, recuerda que solo lo que llevas dentro se derramará, ¿sí? Eso fue muy impactante para mí y me puse a meditar y digo, bueno, eso es bueno para quien lo que derrame sea del espíritu, pero malo para quien derrame lo de la carne, ¿no? Y me venía esta pregunta, ¿por qué es conocido el cristiano en las situaciones diferentes de nuestra vida? ¿Por qué somos conocidos? Lamentablemente, a veces sobresale más nuestra carne, nuestro interés personal, nuestros méritos, nuestros talentos, ¿verdad? Lo que podemos hacer incluso en el Señor sobresale más lo que podemos hacer que lo que verdaderamente somos y a lo que verdaderamente llevamos dentro, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios morando en nosotros, ¿no? Entonces, cuando debería brotar eso a veces, pues no, ¿verdad? Y somos más conocidos por otras cosas que por lo que verdaderamente como creyentes deberíamos de ser conocidos, ¿sí? El día de hoy el tema es sobre la llenura del Espíritu. Y haciendo un recuento de lo que Anita nos compartía la semana pasada, ¿verdad? De ese día tan glorioso y tan sublime que fue Pentecostés, meditaba yo, ¿no? ¿Qué fue lo último antes de irse Jesús, antes de ascender al cielo? Él dijo a sus discípulos, ¿verdad? Dio la gran comisión y volvió a reiterar la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Que les dijo que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso fue lo que les dijo. Y dice que iban a ser testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa fue su promesa, ¿verdad? Entonces, iba a suceder esto. Ellos iban a recibir al Espíritu Santo, iban a ser testigos, ¿qué significa? Iban a testificar la verdad sobre Cristo, y ahí es donde es lo que ellos estaban esperando, ¿verdad? Porque fueron días, tardaron alrededor de 10 días en que eso sucediera. Pero ¿qué hacían ellos mientras? Oraban, estaban unánimes, ¿verdad? Dice la palabra. Y alababan a Dios y estaban todos juntos. Entonces, ¿qué pasó el día del Pentecostés? Normalmente nos llama la atención y queremos o recordamos el estruendo, ¿verdad? Que dice que vino un estruendo como del cielo, como un viento recio. Y también recordamos que fueron repartidas lenguas como de fuego, dice, ¿verdad? Pero ¿dónde está el cumplimiento de la promesa de Jesús, de esta promesa que les comentaba antes, ¿no? De la venida del Espíritu Santo? Vamos a ir a Hechos 2:4. Ya leímos la semana pasada este versículo, lo vamos a volver a leer. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, ¿verdad? Bueno, el cumplimiento de la promesa de Cristo está en fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Bueno, pues es que fueron completos. Ese día ellos fueron completos. Ellos fueron sumergidos en el Espíritu Santo. La promesa de Cristo se cumplió, ¿verdad? Ahora su Espíritu Santo moraba en ellos, ya estaba en ellos. Había sido derramado en ellos, ¿verdad? ¿Cuán necesario era que el Espíritu Santo llegara ese día? Porque ese fue el inicio de algo nunca antes visto, ¿verdad? Que fue la iglesia de Cristo, ¿sí? La iglesia primitiva, donde fueron bautizados por el Espíritu Santo y fueron hechos testigos de Cristo.
recordamos, ¿verdad? ¿Cómo fue la vida de Cristo? Muy, muy, muy resumida. ¿Cómo fue lo que Dios hizo, no? En aquella Belén era Dios con nosotros, en ese Calvario fue Dios por nosotros, pero en el Pentecostés, a partir del Pentecostés, ahora fue Dios en nosotros. Y eso es hasta el día de hoy, la realidad de todo aquel que cree y que es salvo, ¿verdad? Esa es su realidad, que ahora es Dios en nosotros, Él habitando en nosotros. Ahora, ¿qué hicieron cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Dice aquí que hablaron en otras lenguas, pero no como ellos querían. ¿Quién les guiaba a hablar en esas lenguas? El Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos no eran solamente palabras que salían, no. El Espíritu Santo les guiaba, dice aquí. ¿Y qué hablaban? En el versículo 11 dice que hablaban de las maravillas de Dios. No hablaban cualquier cosa, hablaban de las maravillas de Dios. ¿Para qué? Para que fueran oídas por toda esa multitud de gente de otros lados que se agolpó ahí, ¿verdad? Para ver qué estaba sucediendo. Perdón. Pero no se terminó ahí. No fue solo una experiencia, no quedó en ese estruendo como viento recio, en esas lenguas como de fuego. No quedó ahí, hermano, sino que a partir de ahí el Espíritu Santo comenzó la obra en la iglesia. Sí, hasta el día de hoy seguimos en la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y a medida que vamos avanzando en el libro de Hechos, vamos a ver a los apóstoles y a la iglesia que vivían de tal manera que eran continuamente llenados del Espíritu Santo. O sea que lo que pasó en el Pentecostés, eso de esa llenura, eso que vivieron posteriormente, ellos iban a seguir siendo llenados. ¿Y qué sucedía? Ellos perseveraban en la doctrina que enseñaban los apóstoles, dice la palabra, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, ¿sí? Perseveraban y además alababan a Dios, hacían sanidades y también experimentaban oposición y persecución, ¿sí? En varias ocasiones se hace la mención que eran llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, solo voy a decir un ejemplo, adelantito en Hechos 4:31, ahí le das vueltita, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, otra vez dice que fueron llenados, no fue algo de una vez. Y después en diferentes capítulos se menciona que Esteban, que Pablo, que Bernabé, que Pedro eran llenados del Espíritu Santo. Entonces, esa llenura, además de ser llenos, siempre trae algo consecutivo. Siempre vamos a ver denuedo de la palabra, que se salvaban muchos por lo que habían escuchado. Y vamos a ver que ocurrían situaciones, manifestaciones, había gozo aunque estaban siendo azotados, había también pues resistencia, ¿no? En medio de la prueba, porque pues los apóstoles pues empezaron a vivir persecución, te decía, pero había algo después de que eran llenados del Espíritu Santo, siempre encontramos algo. Entonces, ¿cuántas veces no recordamos que los discípulos temían, dudaban, hablaban mal antes del Pentecostés? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Que los transformó? Porque ahora eran personas diferentes. Ahora tenemos a un Pedro, vamos a empezar, podemos ver a lo largo de los hechos, tenemos un Pedro que ya no hablaba mal, que ya no era tan impulsivo como antes, antes de que el Espíritu Santo estuviera en él. ¿Y qué era ahora? Era un gran predicador, no huía. Se gozaba aún en medio de la persecución, de que aún en medio de padecer en el nombre, dice una parte, ¿sí? Entonces, ¿qué fue? O sea, ¿qué sucedía en los apóstoles? Pues era que el Espíritu Santo moraba en ellos y era la obra del Espíritu Santo que estaba llevándose a cabo a través de ellos, ¿verdad? Esto que sucedió
a Pedro y a los demás, pues es un recordatorio para nosotros, ¿sí? Es un recordatorio que nuestras habilidades naturales sin el Espíritu Santo no son suficientes, hermanos. Entonces, todo creyente, todo el que se diga creyente, claro que tiene que tener el Espíritu Santo, ¿verdad? Claro que lo tiene que tener, pero además de eso, tiene que ser lleno del Espíritu Santo continuamente. No podemos conformarnos, ¿verdad? Decir, ya soy salvo, el Espíritu Santo mora en mí. ¿Por qué? No podemos conformarnos porque cada vez las pruebas, las situaciones que vamos a enfrentar van a ser mayores, ¿sí? Y lo podemos ver a lo largo de los hechos en la vida de los apóstoles. Cada vez mayores fueron, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esta parte de que iban a ser cada vez mayores, ¿no? Y que necesitamos esa llenura? Todo aquel que sea salvo, pues tiene, ¿no? Tiene al Espíritu Santo. O sea, en Gálatas, si no me equivoco, no lo busques, dice que vivimos por el Espíritu, ¿verdad? Pues también tenemos que andar por el Espíritu. Y hay otro versículo que era Corintios, no es cierto. Bueno, hay otro versículo, no lo tengo, creo que sí, era Corintios 12, que nos habla de que todos bebimos de un mismo espíritu, ¿verdad? Una vez que creímos en Jesucristo, o sea, ese es el mismo espíritu que tú y yo tenemos. No tenemos espíritus santos diferentes, es uno solo. Entonces, Pablo en Corintios, en 1 Corintios, entre el 2, a finales del capítulo 2 y el 3, él hace una comparación entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Y él dice que el espiritual tiene la mente de Cristo. ¿Cómo el espiritual tiene la mente de Cristo? Pues por el Espíritu Santo que mora en él, ¿verdad? Pues no hay otra manera, ¿no? A través de la palabra y por el Espíritu Santo que mora en él. Entonces, ¿qué hace la diferencia entre andar en la carne y en el Espíritu? Pues la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Que yo tenga la mente de Cristo, que sea guiada o no por el Espíritu Santo, que yo, o sea, pueda hacer o no hacer algo que el Espíritu Santo me lleve a hacer. O sea, esa es la diferencia, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Soy guiada o no soy guiada? ¿Tengo o no tengo? ¿Sí? La palabra en mí. Esa es la que hace la diferencia. Todo aquel que es salvo tiene al Espíritu Santo, pero no todo cristiano presta atención a la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? No todo creyente lo hace. No todos hacen la voluntad del Espíritu Santo y esa es a donde vamos a ir. Entonces, no me puedo quedar con que ya soy salvo, tengo al Espíritu Santo morando en mí, porque hay más, hermano, hay más todavía, ¿sí? Para que nosotros podamos crecer, necesito esa llenura del Espíritu Santo y ahorita vamos a desglosarlo un poquito más. Aunque dependemos de Dios, obviamente dependemos de Dios, es necesario que haya en nosotros disposición y obediencia, ¿sí? Para crecer. Luego de ser salvo, debo continuar siendo lleno. Dios nos da este mandato a través de Pablo en Efesios 5:18. Ve buscando Efesios 5:18. Entonces, la obra del Espíritu Santo individual realmente no podría ser completada si yo no quiero. O sea, si yo no tengo disposición y no quiero obedecer, pues ¿cómo se va a completar esa obra, verdad? O sea, porque tiene que haber, pues de mi parte también. O sea, Él no va a hacer todo solo, como a veces queremos, ¿no? Que Dios se encargue, pero ahí también involucra de mi parte una obediencia y disposición, ¿sí? Atender también a esa responsabilidad y ese compromiso, ¿sí? Efesios 5:18 dice, déjamelo, yo no lo busqué. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y dice el 19,
hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mandato, hay un mandato ahí que dice, sed llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Sed llenos del Espíritu Santo. Este versículo es una acción continua, ¿sí? Una y otra vez, una y otra vez. Y tiene que ver con estar bajo el control del Espíritu Santo, ¿sí? Esa llenura, ese sed llenos tiene que ver con estar bajo el control del Espíritu Santo. Tiene que ver con que yo sea completamente de Él, ¿sí? No solo un pedacito de mí, no solo la mitad de mí, completamente de Él, ¿sí? Porque entonces no podría ser llena, ¿verdad? ¿Cómo voy a querer ser llena si nada más el Espíritu Santo tiene una parte de mí? Sería pues incongruente, ¿no? No podríamos ser llenos. Entonces ni tampoco estaría permitiendo enteramente yo que el Espíritu Santo haga su obra en mí, porque no soy completamente de Él, ¿sí? Ahora, en este versículo 18 también hay una exhortación y una comparación. Dice, no te embriagues con vino, en el cual hay disolución. ¿Qué pasa cuando una persona se embriaga? Pues primero decide hacerlo, ¿verdad? Es decisión de la persona, pues embriagarse, ¿verdad? ¿Y qué pasa después? Pierde el control por la influencia de ese alcohol, ¿verdad? Pierde el control, cae en desenfreno, no controla ni siquiera sus palabras, ¿sí? No respeta ni siquiera a él ni a los demás, ¿verdad? Y además puede caer, o más bien cae en libertinaje, ¿verdad? Por otro lado, sed llenos del Espíritu se refiere a una acción continua también, ¿verdad? Hablábamos de que este sed llenos habla de una acción. Entonces, también requiere una decisión de mi parte el someterme al Espíritu Santo, ¿sí? La llenura la hace el Espíritu Santo, pero mi parte es decir, reconozco que te necesito, y mi parte también va a ser que yo quiera ser llena, ¿no?, del Espíritu Santo. Rendirme para que Él tome el control de mi vida. Por eso, si te acuerdas, en el día del Pentecostés decían la gente, están llenos de mosto, ¿verdad? Era lo primero que empezaron a decir, a hablar de ellos como si estuvieran pues borrachos, ¿verdad? Pero ellos no lo estaban. Dice ahí que eran guiados por el Espíritu Santo y Él les decía que hablaran, no hablaban cualquier cosa, como puede hablar alguien bajo la influencia del alcohol, ¿verdad? No, ellos hablaban lo que el Espíritu Santo les decía. Hace un momento te decía, este versículo que dice, sed llenos del Espíritu Santo, es un mandato de Pablo en acción continua, ¿sí? Y quiero intentar ilustrarlo de alguna manera. Cuando yo era niña, me gustaba mucho jugar en la plaza de mi pueblo, en unas fuentes. Entonces ves que hay fuentes que tienen como un plato, un cuenco, no sé cómo se llama, pequeño, uno mediano y otro más grande, ¿verdad? Y hasta que ya es grande. Entonces yo decía, ¿cómo el chiquito pues puede no llenar todo? En mi mente daba para eso. Del pequeño sale el agua, ¿cómo? Si está chiquito, ¿no? Entonces, tratando de llevar este pensamiento, este recuerdo a la enseñanza, si nosotros llenáramos ese cuenco pequeño de hasta arriba, una vez al tope de su capacidad, él no podría llenar lo demás, lo que viene después. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Cuál era el secreto de la fuente? Pues que ese cuenco pequeño era alimentado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, continuamente, y eso se desbordaba de tal manera que llenaba los demás, ¿verdad? Entonces, es similar con nosotros, necesitamos ser llenados continuamente para ir sometiendo cada área de mi vida, para ir enfrentando cada situación más grande en mi vida. Yo tengo que ser llenada completamente, ¿sí? Tengo que ser llenada continuamente una y otra vez. No me puedo quedar con
el día que fui salva, ese encuentro que tuve con el Señor. No, necesito cada vez más de su Espíritu Santo, ¿sí? Ser transformada, ir creciendo, ir avanzando en el Señor hasta ser semejante a Cristo, porque esa es la meta de todos nosotros, ¿sí? Entonces Jesús dijo en Juan 7, 38 al 39, el que cree en mí, que dijo, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva, ¿verdad? No dijo estanques muertos, dijo ríos de agua viva. ¿Cómo es un río de agua viva? Está vivo, ¿verdad? O sea, corre, fluye y fluye el agua en un río de agua viva, ¿sí? Y dice que eso lo dijo hablando del Espíritu Santo que iba a venir, ¿sí? Entonces, lo puedes ver, ríos de agua viva, no un estanque muerto, ¿verdad? Un río que fluye continuamente, no una vez. Es la abundancia esa es la abundancia del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Eso es a lo que tú y yo tenemos acceso, pero a veces no queremos, ¿verdad? No buscamos eso, no buscamos más. Imagínate a todas estas personas del Pentecostés que no hubieran perseverado, que no hubieran seguido siendo llenos. ¿Hasta dónde se hubiera quedado esa obra? A lo mejor hasta Jerusalén o hasta Judea, o a lo mejor hasta Samaria, pero no hubiera llegado hasta lo último de la tierra, ¿sí? El evangelio, ¿cómo fue avanzando? Por el testimonio, ¿verdad? De estos hombres y mujeres, hablando la verdad de Cristo. Pero para que eso fuera congruente, pues también tenían que tener al Espíritu Santo y tenía que verse en ellos el Espíritu Santo. Porque pues yo puedo decir, y esas de las cosas que pues nosotros nos ponen a pensar, ¿no? Realmente reflejo lo que te decía al principio, ¿no? Realmente estoy reflejándote, Dios, con la gente que me ve, con las personas que convivo en mi iglesia, ¿sí? Entonces, ¿cómo avanzó el evangelio así? Con el testimonio de estos hombres y mujeres. Bueno, la exhortación de Pablo que dice, no te llenes de vino, pues es fácil, ¿no? Llenarse de vino es fácil. Pareciera que sí es fácil, ¿verdad? Porque pues yo veo siempre abiertos estos lugares que lo venden, ¿no? Pero no nada más se trata de vino, sino podemos llenarnos de nosotros mismos, ¿sí o no? Podemos llenarnos de afanes, ¿verdad que sí? Podemos llenarnos de nuestros problemas, de las corrientes de este mundo, de metodologías, de querer implantar incluso hasta un estilo en algo. Podemos llenarnos de tantas cosas que no son provechosas. ¿Y qué crees? Aún siendo creyentes dentro de la iglesia, podemos llenarnos de tantas cosas que no son provechosas y parecieran ser buenas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues pierdo el control de mi vida, ¿verdad? Porque ahora eso está ocupando el lugar que debería ocupar el Espíritu Santo. Yo me estoy entregando más a eso que entregarme al Espíritu Santo. Y oímos mucho y a veces decimos, ay, el diablo no duerme, ¿verdad? Nunca duerme. ¿Por qué? Porque tenemos este versículo que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda, ¿verdad? Como ese león rugiente buscando a quien devorar. Pero entonces, si nos dormimos, ¿por qué no hacemos caso, verdad, a lo que te dice? Dice sed sobrios, o sea, no te llenes de otras cosas, sino sé lleno del Espíritu Santo. Entonces a veces pareciera que nosotros sí nos dormimos, sabiendo, teniendo esta instrucción, sabiendo que Él no descansa. Nosotros a veces sí lo hacemos y nos olvidamos constantemente de ser llenados, de buscar el Espíritu Santo, ¿sí? Nos olvidamos tan fácil y no es que se me dé el Espíritu Santo en porciones, ¿no? No se nos da el Espíritu Santo en porciones. Una vez que llega y mora por completo, ¿sí? Porque a veces podemos pensar con la llenura, ¿no?
soy más lleno hoy, quiere decir que tengo 50% del Espíritu Santo, me falta otro 50%, ¿no? No, no es eso, no se nos dan porciones. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede entonces? Significa más bien que cada vez tengo que ser menos yo, menos mi carne, para que sea Él todo en mí, ¿sí? Tengo que vaciarme de mí y de todo lo que no es provechoso, eso que dijimos que podemos albergar, ¿verdad? Y llenarnos, para que sea el Espíritu Santo más y pueda cumplir excelentemente con lo que se me ha llamado. Ser testigos de Cristo, esparcir el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y llevar a cada área de mi vida, como te decía ahorita con el ejemplo de esa fuente, ¿verdad? Ir poco a poco sometiendo cada vez más esas partes de mi vida para que sean gobernadas, ¿sí? Y para que sean cada vez más parecidas a Cristo, para que pueda yo más y más reflejar a Cristo. En Colosenses 3:16 te voy a leer lo que dice. La palabra de Cristo dice, more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Se parece un poco, ¿verdad?, a estos versículos de Efesios que leíamos. ¿Por qué? Porque nos habla de que hay una manifestación, ¿sí?, de que la palabra y el Espíritu Santo estén en nosotros. No va separado. El estar lleno con el Espíritu Santo, la llenura que buscamos, y la palabra, estar llenos de la palabra. Porque entonces mientras yo más y más como de esa palabra, y la como consciente, ¿verdad?, de que estoy comiendo, también puedo llegar a ser más lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque si yo me alimento, pues una vez, ¿no?, cada 15 días, cada mes, ¿cómo pretendo ser llena? ¿No? Sí, más bien primero necesito más palabra, ¿no? Necesito someterme y leer esa palabra, ¿no? Entonces hay una relación en este versículo y terminan muy parecido. Dice que hayan esto en nuestros corazones, ¿verdad? Y dice acá que hablemos de esta manera con salmos, himnos, cánticos espirituales. Entonces sí hay una relación entre la palabra obedecida, en la palabra que nos llenamos, y el que seamos llenos del Espíritu Santo. Es decir, que cada vez sea más, que sea Él, ¿sí? Menos yo, más Él. Y bueno, por supuesto que la llenura del Espíritu Santo, de eso pues no me enfoqué mucho hoy, pero tiene efectos, ¿no? Te compartía que cuando dice que los apóstoles eran llenos del Espíritu Santo, pasaba algo, o había denuedo, había conversión de muchas personas, o sea, siempre había algo. Entonces siempre hay una consecuencia, un efecto de que yo sea lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son? Enlisté algunos. Ir creciendo en santidad, transformación en mi carácter, frutos, paz, gozo, bondad, paciencia, fe, ¿verdad? Cada vez somos más, podemos ver en nuestro arbolito uno más, ¿verdad? Después de ciertas situaciones, pruebas que atravesamos. Nos lleva a fortalecer los dones, esos que soberanamente Dios nos dio a cada uno. El ser llenos nos lleva a fortalecerlos, a desarrollarlos para edificación, para lo que verdaderamente son, y no a hacer de ellos a conveniencia nuestra, como en muchos lados se abusa incluso de ellos, ¿sí? Sino usarlos a conciencia para edificar. ¿Qué más hace la llenura? Que el Espíritu Santo gobierne en mí, controle nuestra vida. ¿Qué más hace? Que Dios... los dones, perdón, me equivoqué. Y a usar de la manera que Dios quiere, no a mi conveniencia, ¿verdad? Como te decía, nos lleva a conducirnos, ¿sí?, a caminar en el temor de Dios. Nos lleva a actuar con sabiduría, a tener determinación,
ante las situaciones, ante las personas también. ¿Sí? Nos lleva a tener discernimiento. Cuando nos enfrentemos a diversas situaciones, nos lleva a discernir como el Espíritu nos diga, ¿verdad? A ser también agradecidos, verdaderos adoradores, a orar e interceder conforme al propósito de Dios. Nos capacita para el servicio, a ser guiados y por supuesto a dar testimonio de Cristo, de la verdad de Cristo. ¿Cuánto necesitamos ser llenados continuamente? No dejar una vez y ya, ¿verdad? Y enfocarnos en esta parte, más allá de las manifestaciones que son evidentes. Lo pudimos ver ahorita en el tiempo de alabanza, ¿no? Cómo cantábamos, ¿verdad? Cómo la palabra que el Señor traía, ¿no? Lo podemos ver ahí. Pero más allá de eso es examinarnos, ¿no? Anita decía, examíname, Dios, ¿verdad? Examinarnos, Dios. Espíritu Santo, ¿gobiernas mi vida? Cada área está rendida, yo estoy rendida completamente o solamente tienes una parte de mí. Creo que quizá esa parte de ser lleno es por donde debemos empezar antes de decir, quiero este don, quiero hacer estos prodigios, maravillas, ¿no? Más allá de eso, primero es ver nosotros cómo estamos. Si el Espíritu Santo tiene control de mi vida. O no me he querido rendir esa parte, sigo todavía pensando como niño, ¿verdad? Como dice Pablo en 1 Corintios, ¿no? Sigo pensando como niño, sigo actuando como niño. Entonces eso es a lo que quiero llevarte a meditar. Que podamos ser nosotros conocidos por eso, por el Espíritu Santo que abunda en nuestras vidas y en toda situación podamos reflejarlo a Él. Muy frecuentemente, ¿no? Cantamos esta canción que dice, tú estás aquí, Señor. Y dice, como el aire, respiro, ¿verdad? Tu amor. Y luego dice, como el pan, sustentas mi ser. Y dice, quiero escuchar tu voz, estoy sediento, estoy hambriento, estoy desesperado por ti. A veces digo, Dios, tengo esa sed de ti, tengo esa hambre de ti. Corren a través de mí, fluyen abundantemente tu espíritu en mí, como esos ríos. Y es triste, ¿no? Cuando uno dice, ay, quiero que no tanto, ¿no? No como debería hacerlo. Entonces esta noche yo quiero invitarte a eso, ¿no? A meditar en cuánto necesitamos ser llenos y a recordar lo que en lo que la iglesia primitiva era. Imagínate si ellos no hubieran sido llenos del Espíritu Santo, si no hubieran sido guiados por el Espíritu Santo. Porque puedes ver ahí en Hechos, dice, el Espíritu le dijo, y el Espíritu dijo, y el Espíritu dijo. Eran guiados, ellos escuchaban la voz del Espíritu Santo. Pero si nosotros estamos apartados de la palabra, de la oración, pues ¿cómo queremos, verdad? Ser guiados, escuchar. Pero te aliento, y también es aliento para mí, de parte del Señor, buscar esa llenura continua, como esa fuente. Acuérdate ese cuenco más pequeño. Así esos somos nosotros, llenado continuamente hasta desbordarse, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque sé, Señor, que a lo largo de esta semana, Señor, cada uno de nosotros, Dios, ha tenido que enfrentar sus luchas, Padre. Pero estamos aquí, Señor, y estamos aquí, Padre, porque queremos buscarte. Señor, desde el momento que te aceptamos como Señor, como Salvador,
Tú, Espíritu Santo, moraste en nosotros. Tú moras en nosotros desde ese momento. Hoy queremos pedirte, primero, perdón porque a veces te obviamos. Quizá eres la persona de la Trinidad más obviada, menos atendida por nosotros, pero tú estás aquí. Como dice esa canción, que podamos anhelar cada día tu presencia, que podamos anhelar cada día tu llenura, que podamos anhelar cada día desde el amanecer tener esa sed de ir y beber a las aguas, Espíritu Santo, que tú tienes abundantemente, que corres en nuestra vida. Por favor, ayúdanos, enséñanos a amarte, enséñanos a que seamos llenados a través de la palabra, a que anhelemos esos tiempos contigo. Enséñanos, muéstranos el camino que debemos andar en cada circunstancia, en cada situación. Y te agradecemos porque eres tú quien nos instruye, eres tú quien nos alerta cada día, eres tú quien nos lleva, nos llena. Gracias, gracias Dios por el Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos cada día a que podamos cumplir con excelencia, cumplir en toda su totalidad, Dios amado, tu plan perfecto, que podamos ser esos testigos tuyos donde quiera que vayamos, que podamos ser, Señor, llenados continuamente de ti. Y hagas tú, Señor, lo que tú quieras en nuestra vida, Señor. Que hagas tú, Señor, de nosotros cada vez más parecidos a ti, cada vez más semejantes a ti. Cuánto te necesitamos, Espíritu Santo. Tal vez nos falta tanto que rendir, pero ayúdanos a verlo. Examina nuestros corazones y ayúdanos a ver dónde tenemos que rendir, qué tenemos que rendir. Que no nos llenemos de nada más que de ti. Que sea nuestro anhelo, nuestro mayor deseo llenarnos cada vez más de ti. Y poder cada día, Señor, crecer un poco más en la estatura que tú quieres que alcancemos, Señor. Dios, ayuda a mis hermanos, sosténles, sea lo que sea que ellos estén atravesando, Dios, ayúdales a saber que tienen un compañero en ellos, que tenemos un compañero, alguien que va con nosotros día a día, las 24 horas, que nos enseña cómo orar, que nos enseña, nos instruye, nos revela cómo ir a atender nuestras situaciones, resolver las situaciones. Recuérdales que tú estás en ellos, que tú habitas en ellos, que tú estás ahí y guíanos a toda verdad, a toda justicia en todo momento de nuestra vida. Sea lo que sea, Señor, que estemos cargando, lo ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú quien nos dé la claridad de la situación, para que seas tú guiándonos, abriendo ese camino, pero también que nosotros estemos dispuestos a ir, que estemos dispuestos a obedecer, estemos dispuestos a que tú tomes cada parte de nosotros y sea tuya, Señor, esté rendida a tu voluntad, Señor, a tu propósito. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque es un consuelo, verdaderamente es un consuelo tenerte, Espíritu Santo, en nosotros. Muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, estamos despedidos y nos vemos el domingo.